otro interesante tema, el cual lleva por nombre, según la Biblia, ¿cuántas resurrecciones son y quedan? Este interesante estudio que vamos a estar trayendo en este domingo, espero que sea de refrigerio a sus vidas, que la enseñanza a la cual vamos a adquirir de este estudio la podamos poner en práctica y que sea, ¿verdad?, de gran ayuda a nuestra vida espiritual. Como siempre recalcamos, nosotros hacemos estos estudios a través de la palabra, no adulteramos la misma, simplemente la leemos tal como está escrita y se la llevamos a usted para que usted pueda digerirla de una manera en la cual pueda ser de refrigerio y de enseñanza, ¿verdad?, para su vida. Como siempre exhortamos, queremos que, ¿verdad?, tenga lápiz y papel para que apunte, ¿verdad?, en la cita que vamos a estar dando, para que usted pueda corroborar allá en su casa la verdad que hoy tratamos de hacerle llevar a través de este estudio por medio de la palabra. Respondo por el nombre de Carlos Carambol, mi hermano santo con ustedes. Amén. Saludamos a Diana tempranito, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros aquí, ¿verdad?, y dándonos ese apoyo. Dios te bendiga mucho. Pues Dios te bendiga, Diana, Dios te bendiga mucho. Me alegro que estés sintonizada con nosotros y los demás hermanos que se comenzaron a sintonizar. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde y que Dios siempre acampe en sus hogares y donde quiera que ustedes se encuentren. Así que, como dijo el hermano Carlos, cuántas resurrecciones han habido y las que quedan, eso es lo que vamos a estudiar hoy, en esta tarde o en esta noche. Y como él dijo anteriormente, tenga lápiz y papel en mano para que apunte los textos bíblicos. Esto va a ser un estudio precioso, y a la misma vez usted va a corroborar en la Biblia para que usted, muchas cosas que se están diciendo, ¿verdad?, en denominaciones, en iglesias, y que no es lo que dice la Escritura, nosotros vamos a ir a través de esos textos bíblicos para que usted vea qué sencillo es Dios cuando nos los trae a nosotros, para que no seamos confundidos. Así que nosotros le vamos a traer ese estudio a usted hoy para que usted, ¿verdad?, se perciba y siga hacia adelante en los caminos del Señor y buscando del Señor, porque los tiempos cada vez se ponen más difíciles. No es por meterle miedo, pero la palabra está escrita. Así que yo le voy a traer el primer versículo, le voy a leer los primeros versículos para que ustedes los vayan buscando. En lo que el hermano esto ora, pues ustedes van buscando esos textos bíblicos. El primero que le voy a dar y voy a leer es 1 Corintios 15, del 21 al 26. 1 Corintios 15, del 21 al 26. Así que dice así la palabra del Señor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Acuérdense, el último enemigo de Dios que Él va a destruir, que el Señor va a destruir, el Señor Jesucristo, va a ser la muerte. Yo quiero que usted guarde eso ahí, para que cuando vaya al estudio usted se dé cuenta de ese levantamiento que va a haber ahí, de esos muertos. Así que, para que ore por ella, y vamos a continuar con el estudio. Hermano Héctor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, eterna gloria, soberano Dios, en esta hora venimos ante tu presencia, Dios mío, una vez más agradeciéndote por permitirnos nuevamente estar en este lugar, Dios mío, para traer palabra de vida, Dios mío, para exponer el mensaje, Padre, de esta tu palabra, Señor, para que todo oyente, todo aquel que nos ve, que nos escuche, Señor amado, sea bendecido, edificado, orar por las mismas escrituras, por tu santa palabra, Dios mío, Padre, todo lo que ella encierra, toda la verdad que hay en ella, Padre, todo dato, Señor, en esta hora que hemos de estar dando, en esta hora, quede grabado en los corazones, Dios mío,
y los mismos den fruto para gloria de tu nombre, Dios mío, Padre. Que crezca la iglesia, que crezca la vida, Dios mío, Padre amado, Jehová, que puedan alcanzar entendimiento, Padre, de esta palabra que hemos de trazar en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Quisiera decir algo, hermano Santo, antes Sí, claro. del comienzo. Saludos a los que nos están viendo por ahí. No sé, traté de compartir aquí, tengo una situación. Vamos a estar hablando, o estamos tocando temas que tienen que ver con lo que es la resurrección. Un tema vital en la vida de nosotros los creyentes, los cristianos, y que debe de todo creyente y de toda persona que ha creído en Dios, es la fuerza del Evangelio, o sea, es la base. Y por esa razón yo quisiera leer el verso 13, y luego voy a leer el 16 y el 17, y nos quedamos con lo que se leyó, para que vean lo importante que es esto de la resurrección. Quizás algunas personas digan, bueno, que son temas, es irrelevante, pero sí es de suma importancia, y se le dio un énfasis tremendo en la Escritura. 1 Corintios 15 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Eso es sencillo. O sea que mira la fe, lo grande que es, que la fe está mirando ya hacia esa etapa que tiene que recibir, está creyendo eso, una resurrección. O sea, por esa razón es que la fe es la base y es grandísima. O sea que sí, así como nosotros estamos creyendo en esa resurrección, creemos todas las demás cosas, y la resurrección es lo más grande que puede haber. Eso es el milagro más grande que puede haber, una resurrección de un cuerpo que ya estaba muerto y reciba vida nuevamente. Eso es una cosa, es la base de nosotros la fe. Entonces, el verso 16 dice lo siguiente: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Amén. O sea que toda esta base de nosotros, de los creyentes, todos los que somos de fe, nuestro fundamento esencial es la resurrección. A ver, ese es el corazón del Evangelio. Por ahí no va. Ahí es que late. Correcto. Inclusive la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, o sea, que lo levantó de los muertos, serás salvo. Si no, creíste en vano. Exacto. Ya. Así que, así de importante es la resurrección. No solo eso. Tenemos que estudiar las resurrecciones porque se nos están diciendo por ahí que hay otras resurrecciones que no están en la Biblia. Y ahora lo vamos a corroborar. Vamos a ir paso a paso. Entonces después vamos a analizar los versículos que traímos y después vamos a preguntar por esa que habla por ahí, que se habla por ahí que no existe, que no está en la Biblia. Por eso es que nosotros traímos este estudio. Y por eso es que hay que creer este estudio, porque versículo que va a ver, y usted va a encontrar qué veraz es Dios, de que Dios trae esto desde que comenzó a formar ese pueblo, al pueblo, al Israel de fe, al Israel espiritual. Así que nada, yo voy a ir de nuevo nuevamente, voy a ir a 1 Corintios 21, ¿verdad? Y dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte entró por Adán, por desobediencia. Aquí está bien. Al Adán desobedecer, pues la muerte entró por él. Todos fuimos contaminados y venimos a ser pecadores porque todos somos descendientes de Adán. Entonces dice el 22, porque si como Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. En Adán morimos todos, pero en Cristo vamos a ser levantados, ¿sí? El que crea. Vamos a ser glorificados, eso es vivificado. Vivificado es volver a tener vida nuevamente. Dice, pero cada uno en su debido orden, hay un orden. Cristo, sabemos que Cristo fue el primero que resucitó, como cabeza. Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, yo voy ahora, ese versículo 23. Ese versículo 23. Yo la Biblia
24, ni el 25 ni el 26, nos vamos a quedar en el 23. Entonces vamos a ir a través de la Biblia, a través de los textos bíblicos, para aclarar ese versículo, ese orden de resurrecciones que hay ahí. Que específicamente para que tengan constancia los que le han enseñado de otra manera, que se está diciendo que Cristo y esa primicia es solamente una eventualidad. Es correcto. Ellos dicen que Cristo es la primicia y ya. Exacto. Vamos a buscar ahora a ver si es cierto eso o no. Si es Cristo, coma, y las primicias, como dice aquí, como establece. O sea, que hay una primicia y Cristo. Pero Cristo se levantó primero, porque sabemos que Cristo, como dijimos en los versículos anteriores, es el que vivifica, el que va a vivificar a los muertos en él. ¿Ves? Así que, miren, ahora vamos a ir a Mateo 27, del 50 al 53. También vamos a ir a ese y después vamos a ir a Efesios. Pero vamos a ir primeramente, hermano Carlos, léame Mateo 27, del 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Pues aquí dice, ¿verdad?, que cuando Jesús entregó su espíritu al Padre, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, en tu mano encomiendo mi espíritu, ahí fue que lo entregó, ¿verdad? Entonces dice que cuando él hizo eso, se abrieron los sepulcros, tembló la tierra, dice, y dice que las rocas se partieron, dice, y dice que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección del Señor, de Él. Y vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Ok. Cuando esos cuerpos, después de la resurrección de Cristo, ¿ve? ¿Se acuerda cuando hablamos, que fuimos 1 Corintios 15, que dice, Cristo las primicias? Pues Cristo resucitó primero. Entonces estos resucitan luego de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que estos se le aparecieron a muchos. Lo importante de esto es lo siguiente, que ellos ya tenían un cuerpo glorificado porque los reconocieron que eran los santos. O sea, dice que muchos santos se levantaron. Ya tenían que estar en huesos dentro de las tumbas. Los reconocieron que eran los santos. Cuando Cristo resucitó, los reconocieron los apóstoles. ¿Verdad que sí? Exacto. Porque tenía un cuerpo glorificado y vieron que era Cristo. En unas ocasiones usted va a ver que ellos no reconocieron a Cristo, pero era Cristo que le tenía cegados los ojos. Era el mismo Dios con su poder que le tenía cegados los ojos, y después cuando él se lo aclaraba, ellos veían que era Cristo. Pero era el que le cegaba que estaba ahí. Ya determinamos que se levantaron unos santos después de la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver si esos santos eran las primicias, sí o no. Exacto. Ahora vamos a ir, primero vamos a ir a Efesios para saber de dónde vinieron estos santos. ¿Qué fue lo que Cristo hizo para que ellos vinieran a volver a la vida? ¿Qué fue lo que hizo Cristo después de su muerte? Entonces vamos a ir a Efesios 4, del 8 al 10. Ahí nos va a indicar qué fue lo que Cristo hizo con ellos. Y después vamos a analizar, vamos a ir a las primicias, que eran las primicias, cómo Dios las estableció desde un principio, que vamos a ir a Levítico desde un principio. Así que Efesios 4, del 8. Efesios 4, del 8 al 10. Tenemos aquí. Léalo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y por eso, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Amén. Entonces, ustedes ven que cuando Cristo murió, eso se lo enseñan a ustedes en las iglesias todo el tiempo. Que cuando Cristo murió, descendió a las profundidades de la tierra, porque antes de que muriera Cristo, el infierno, tanto el infierno como el donde iban los santos, estaba dividido por una cima, o sea, por una cima que ninguno podía pasar de un lado a otro. Eso usted lo puede ver en el pasaje del ciego y Lázaro. Ok. Cristo se llevó cautiva la cautividad. Los que estaban cautivos ahí, Cristo se los llevó. Pues son estos mismos, porque estaban primero en almas abajo. Almas, no tenían cuerpo. Ellos eran almas. Correcto, el cuerpo eran espíritus. En el sepulcro. A esas almas subir, se juntan a los cuerpos y hay una glorificación nuevamente que va a ser igualmente la glorificación que va a ser con nosotros cuando venga el Señor a buscarnos. Van a haber muertos que han muerto en Cristo, que van a ser levantados primero, y se van a unir las almas que van a venir de arriba hacia abajo, y se van a unir esos cuerpos. Pero eso vamos luego, vamos poco a poco, para que usted no se me pierda. Hay un pasaje de Pedro también que dice que Cristo le predicó a esos encarcelados que habían abajo, que había una cima. Cristo no les predicó para que se salvaran, porque ya están perdidos. El que está perdido, está perdido. Cristo simplemente fue a presentarse como que venció. Entonces se llevó. ¿A quién se llevó? Pues a Abraham, a Elías, a todos esos que estaban allá abajo. Elías fue traspuesto, ¿verdad? A Eliseo, a todos esos profetas. Se llevó hasta Juan el Bautista, que ya había muerto. Al ladrón que estaba en la cruz también, estaba abajo, se lo llevó también. Se llevó a todos los que habían muerto en Cristo Jesús hasta ese momento. Correcto, vamos, como eso es previo, es antes del Evangelio como tal, de la enseñanza de los apóstoles. Se llevó a todos los que murieron en la esperanza de la fe de que iba a venir el Cristo, el libertador, y los iba a salvar. Es correcto. Todos los que tenían esa esperanza se mantenían en el seno de Abraham, allá abajo donde estaba el Hades, pero dice que había una cima que dividía a los que habían creído, a los que habían muerto en esa esperanza, a los que eran de fe. Murieron y quedaron en ese lugar. Entonces esos estaban en espera precisamente de que viniera ese Salvador que había sido prometido, que era el que podía redimirlo, el que podía sacarlos de esa cautividad. Estaban ahí. Si Cristo no hubiese vencido en la cruz, ellos se hubiesen perdido, porque estaban bajo el poder. Satanás estaba bajo todo ese poder. No podían salir de ahí. No podían salir de ahí. Y esos fueron los cautivos. Por eso es que dice que se llevó cautiva la cautividad, que estaban cautivos, estaban bajo el dominio todavía de Satanás. Si Cristo no vencía, ellos iban al infierno tal igual que nosotros. Todos nosotros nos hubiésemos perdido. Fue Cristo el que nos vino y nos salvó. Correcto. Siga, hermano, perdona. Por esa razón es que Corintios 15, que leí, enfatiza precisamente el 13 y el verso 16 y 17, enfatiza la importancia de lo que es la creencia, de lo que es el Evangelio, que es la resurrección de entre los muertos, porque el Evangelio se basa en un Cristo resucitado. Resucitó, y todo el que sabe que resucitó igual esa esperanza, sabe también que de igual manera el que resucitó, así mismo él va a ser con los que han creído en el Evangelio. Van a ser resucitados de igual manera. Es correcto. Entonces el tema de hoy, el estándar es de la base. Entonces sabemos que hay resurrección. Es correcto. Sabemos que hay promesa de resurrección. Ya Cristo resucitó. Resucitaron esas primicias, que tú vas a entrar un poquito más en detalle de ella. ¿Cómo es que es esto de esas primicias? ¿Por qué razón? Primicia no era uno, que Santo, ¿verdad?, tiene ese otro dato. Pero si la Biblia habla de resurrección, también nos dice ella misma cuántas resurrecciones quedan y cómo van a hacerse esas resurrecciones. Es correcto, es correcto. Quiere decir que ahora, cuando terminemos ahora, que le voy a hablar que eran las primicias, porque como dijo el hermano Carlos anteriormente, muchos dicen por ahí que Cristo es las primicias, es Cristo nada más. Y aquí le estamos demostrando por la Biblia que cuando Cristo murió, también se rompieron las rocas, se abrieron las tumbas
y salieron santos de ahí, y que él fue a buscarlo a lo profundo de la tierra, se llevó cautiva a la cautividad. Correcto. Tengo, santo, quiero, Ingrid nos está viendo y nos escribe. Dios te guarde, Ingrid. Adelante, está mi esposa por ahí, un Dios saludo. te bendiga, Ingrid. Y también Carmen nos dijo, Dios los bendiga a todos. Combate. Dios te bendiga. Esa es la noticia que tengo ahí, mano. Me alegra Mr. mucho. Battle. Bueno. A Mr. Battle lo amamos mucho. Dios y te a bendiga, Ingrid, varón. Te todo. extrañamos un montón. Claro que sí. Me alegra que estés ahí y quédate en sintonía para que tú veas qué bonito es esto. Que comparta para que tú veas que hay mucho engaño allá afuera y vamos a ir poco a poco por la palabra para desenredar todo ese enredo que hay por ahí. Usted va a ver qué sencillo es Dios. Hasta ahora vi que es sencillo. Cristo fue el primero que resucitó, las primicias juntamente con él. Porque decían que Cristo era solamente uno, pero ahora le vamos a probar por la Biblia misma, vamos a ir a Levítico, cómo fue que Dios estableció esas primicias y cómo iba a ser, ¿verdad? Que esas primicias, que si eran solamente Cristo, el Cordero Pascual, o eran más de eso. Gloria. Justamente eran aceptables hacia Dios. Así que vamos a ir ahora a Levítico 23. Ingrid dice amén. También por ahí Denise Ortiz, he visto, ¿verdad? Que ha estado ahí en la página. Que Dios te bendiga. Te bendiga Ella mucho. compartió también el anuncio que hicimos. Qué bueno, qué bueno. Dios te bendiga Dios mucho. te bendiga mucho. Para adelante. Qué bueno que está ahí. Me alegro. Quédense en la verdad, porque la verdad son textos bíblicos claros que están ahí. Usted lo me está leyendo, se los estamos dando. Vaya a Levítico 23, del 9 al 12. Levítico 23, del 9 al 12. Y yo voy a leer. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecéis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Yo le voy a narrar, ¿verdad? Le voy a descifrar lo que dice aquí, que es bien sencillo. Dice: pues Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que cuando entren a la tierra que yo le doy a ustedes, que sabemos que es Canaán, que ellos no tenían tierra ninguna, Dios los sacó de Egipto sin nada, pues Dios le prometió esa tierra. Dice: y cuando ustedes seguéis la mies, o sea, cuando ustedes labren la tierra, traigan al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Yo le voy a decir a usted que es una gavilla. Aquí en el diccionario dice, una gavilla, dice, gavilla. Tengo el diccionario bíblico, Holman, que yo siempre se los enseño a ustedes. Mírenlo aquí. Usted puede buscar su propio diccionario, este es bien sencillito, y ponga gavilla. ¿Qué es una gavilla? Dice un manojo. Un manojo. Gavilla dice, son granos cosechados y unidos en forma de atado. ¿Ves? Son granos cosechados, son muchos granos y son atados. Es un manojo de muchos espigas. Entonces esa era la primicia, dice. Entonces esa gavilla por primicia de los primeros frutos, esa era la primero que sacaban de los primeros frutos. Y eso dice, el 11 dice, y el sacerdote mecerá esa gavilla, o sea, la preparará delante de Jehová, dice, delante de Dios, para que seáis aceptos. Para que eso pueda ser aceptado tenía que ser así, traerse los primeros frutos, traérselo al sacerdote, y el sacerdote lo tenía que preparar delante de Jehová, para que fuera aceptable, dice. Y al día siguiente del día de reposo la mecerá. Al día siguiente el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo, Héctor? El día de reposo es sábado. Sábado. Para ellos era sábado, ¿verdad? El día siguiente, ¿qué es? El día primero, el domingo. El domingo, ¿verdad que sí? Ok. Guarde eso en su mente, que el sacerdote tenía que hacer eso el día primero, el domingo. Tenía que preparar esa gavilla, esos granos de los primeros frutos, que eran las primicias, lo tenía que preparar, ¿verdad? Y dice, el 12 dice, y lo tenía que preparar. El 12 dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, que era el domingo,
ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Quién es el cordero sin mancha y sin defecto? Jesús. Jesús. ¿Verdad que Mira, sí? mira qué cosa más tremenda. Le está diciendo, ese mismo día que vas a ofrecer el cordero, tiene que ir esa La gavilla, juntamente para hacer la cesta. que es el manojo de la primicia. Es O correcto. sea que van para presentarse delante de Dios, ese cordero tenía que ir con esos primeros frutos, Tenía que ir. conforme lo dice Mateo 27, que se leyó, Correcto. que hablaba de los resucitados. Digo. Detalla un plan perfecto. O sea, Una no cosa hay una tremenda. improvisación. O sea, hay una palabra trazada que va dando a luz ese entendimiento de que Cristo es un Cristo ordenado y que tiene todo debidamente estipulado. Estipulado, es correcto. No podemos aquí tirar balas al aire diciendo o interpretando. Aquí está la palabra. Nuestro hermano Santo la está trayendo, la estamos leyendo directamente. O sea, aquí no hay no estamos adulterando nada. Estamos leyendo el plan perfecto de un Dios que no falla. Una precisión. Exactamente. Una precisión tremenda, porque entonces Cristo viene a ser Cordero Pascual, precisamente como en sustitución de aquel Cordero que ellos llevaban. Es correcto. Mira lo que es la cosa. Él es el Cordero Pascual. Aquí te está diciendo que esa gavilla tenía que ir, para que sea acepto, esa gavilla tenía que ir el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezca la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto, que es el día precisamente, el día que se presenta eso delante de Dios, es el día precisamente que resucitó el Señor. que resucita a Jesucristo. Y no podía ir arriba con la mano vacía, tenía que ir con los frutos que había producido, los primeros, Que fue la allá primicia, abajo. que eso era, ahí estaba Abraham, ahí estaban todos los profetas, lo que él fue a buscar abajo, ahí estaba Juan el Bautista. Todos los que creyeron en Cristo Jesús, esos eran los primeros frutos. Esos los primeros frutos se los llevó para presentárselo al Señor. Que vienen a representar, que viene a representación de la gavilla Es esa, correcto, que es son correcto. las primicias. El manojo, es correcto, El son manojo, primicias. exacto. Entonces, ese manojo son las primicias. Entonces, acuérdense que esas fueron las primeras, ahora quedamos nosotros. ¿Ve? Ahora, ¿qué? Vamos a esperar por el arrebatamiento, ahora vamos a ir otra vez. Pero usted ve qué sencillo es esto. Cristo resucitó el domingo, ¿verdad? Entonces, aquellos muertos se levantaron después de Cristo, en la misma resurrección de Cristo, después de que Cristo resucitó, ellos también se levantaron. Así que, para que eso fuera acepto ante Dios, como Dios se lo estipuló a ellos aquí, que la gavilla y el cordero tenían que ir juntos para poder ser aceptable a Dios. Pues el Señor tenía que subir allá arriba con esos frutos, si no, no era aceptado. Okay. Así que vamos a seguir hacia adelante. Yo quiero entrar para que la gente tenga la idea, los que hayan entrado después, de lo que nosotros hemos dicho. Mira lo que es representación de la gavilla. Voy a volver a leer Mateo 27, verso 50 en adelante, para que vean. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido. Se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí está. La gavilla. Qué cosa, que eso tenía que ir junto, no Tenía que ir podía ir. junto. No, El no. cordero tenía que ir. Junto con él. Junto Si con no, eso. no era aceptado a Dios. Ahí te lo dijo. Tremendo. No era aceptado, tenía que ser así. Y tenía que ser de los primeros frutos. Eso fue, pues, el Señor se llevó los primeros frutos. Esos Correcto. primeros frutos fueron los primeros, los antiguos. Hasta Juan el Bautista. Dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ahora, Así ¿qué que- faltaría? Ahora, vamos otra vez a 1 Corintios 15. Entonces, vamos a ir nuevamente al versículo 23. ¿Se acuerda que le dije que estamos en el versículo 23? Que dice que las glorificaciones, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias.
Ya cubrimos eso. Cristo como el Cordero que tenía que presentarse delante de Dios, el Cordero junto con la cabilla que era los primeros frutos que son las primicias. Correcto, las primicias. Okay. Entonces ya tenemos esos dos, ya alineamos esos dos. Ahora el otro dice, luego los que son de Cristo en su venida. Pues ¿qué venida es la que nosotros estamos esperando? Pues vamos a 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a leer ese video, léamelo, hermano Carlos. 1 Tesalonicenses, vaya a 1 Tesalonicenses 4:17. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Amén. Esa es la resurrección que nosotros estamos esperando en su venida. Esa es la venida de Él. Esa es la venida. Te pregunto, hay un planteamiento que siempre hemos traído y queremos corroborar que no puede suscitarte un rapto secreto, porque aquí hay un orden que ha establecido el Señor: los muertos en Cristo. Nadie nadie puede ir al cielo raptado como ellos estipulan si no se ha suscitado ¿qué? Otra resurrección. Otra resurrección. Entonces estamos viendo ahí, y no pierde el hilo, está viendo que ahora mismo la resurrección que queda es para los que son de Cristo en su venida, y que los muertos tienen que resucitar primero. No es que, o sea, que te está indicando que tiene que haber una resurrección de muertos, que es la base de lo que estamos tocando, y le estamos diciendo por las escrituras que solamente quedan 2 resurrecciones. Y vamos a ver para quién luego es la próxima resurrección que queda luego de esta resurrección, que es la que se está esperando. Es correcto. La Biblia establece, que lo vamos a leer, quedan 2 resurrecciones, porque ya la de Cristo y las primicias ya se ejecutaron. Ahora queda luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, la resurrección de los vivos, cuando venga Cristo, que son los que van a vivir, y la resurrección de los muertos, y lo vamos a traer, está aquí. Esas son las 2 que quedan. No hay otra. Aquí está, bien claro. Si hay otra, pero vamos a seguir analizando esto. Si hay otra, le vamos a dar tiempo a ustedes para que usted nos las traiga a nosotros y diga, mira, aquí hay otra resurrección, a ver si usted la encuentra. Hay evidencia de una resurrección adicional, y correcto. que nos las tiren, que nos escriban a la página, que nos pongan los versículos, que pongan los datos. Es correcto. Si alguien encuentra en la Biblia otra resurrección fuera de estas 2 resurrecciones que quedan, que nos los escriban. Es correcto. Y el problema de esto es, vamos a ir analizando esto, el problema de esto es que están fomentando y proclamando un falso rapto secreto. Que eso, primeramente tú tienes que ser glorificado, vivificado para poder llegar al Señor en las nubes, en el aire, o para llegar al Señor. Correcto. Mira, yo quiero traer, Santo, porque va ahí adentro, voy a adelantarle este versículo que es 1 Tesalonicenses, para que vean a lo que es que nos referimos, para que vean que no estamos fuera de las escrituras en nada, nos mantenemos al margen bíblico todo el tiempo, no traemos inventos, no traemos ninguna cosa fuera, que si escribió fulano de tal, lo que dice las escrituras. La Biblia. 1 Tesalonicenses 4:16, caramba, si puede, 4:16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para ahí. ¿Qué tú leíste qué leímos en Corintios ahora mismo? Que los que son de Cristo, ¿qué? En su venida. En su venida. O sea que tiene que haber una resurrección primero de los muertos. Los muertos, porque me está diciendo el orden aquí en Tesalonicenses, está diciendo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo son primero en resucitan primero. La otra parte del verso, caramba. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Amén. Entonces, si quedan 2 resurrecciones nada más,
Una es esta que me está hablando Tesalonicense. La que estamos O sea esperando. que no pueden, no hay base fundamental para que alguien venga y me coja este versículo y me lo ponga en un evento anterior a la resurrección Exacto. que habla la Biblia en 1 Corintios. No hay manera. No hay manera. No Eso existe. es una distorsión totalmente de la verdad bíblica, faltándole a toda la integridad de las Correcto. escrituras Es correcto. y rompiendo la línea que se trazó en ella, que hablaron los apóstoles, que son los que el Señor dejó para que establecieran las bases y los fundamentos. Es correcto, No hay mire, más nada. es correcto. Mire, no hay más nada. Como usted estaba estableciendo, miren, nosotros nos preocupamos por esto porque Dios nos lo pone en el corazón. ¿Usted sabe por qué nosotros estamos trayendo esto aquí? Dios nos intriga para traer esto aquí. Porque cuando venga lo peor, usted no va a estar preparado. Porque usted va a estar esperando un rapto secreto que no existe. Sí, Y lo va a coger el anticristo. Ahí que va a ser escante con usted. y lo triste de esto que están presentando un rapto secreto diciéndole a la iglesia que no va a padecer ningún dolor ni ningún sufrimiento. Es correcto. Que es otro tema también que debemos traer, ¿verdad? Más adelante para decirle a las personas, mira, como establece Cristo, no, sí, nos va a guardar de la ira, pero oye, el juicio y la tribulación lo vamos a Es vivir correcto. y Y tenemos él- que estar preparados. Es correcto. Y Él nos va a guardar las almas. Pero Él también nos dice que huyamos y nos preparemos. Huyan a los montes y prepárense. Pero para eso es otro estudio. Otro estudio. Vamos a ir a No eso. solamente eso, mira que tanta precisión tiene las escrituras, que también no solamente menciona el evento de esta resurrección, sino que menciona el evento de la próxima resurrección, que es la última resurrección, y te dice exactamente también cuándo es que se suscita esa otra resurrección Es y correcto. para quién es que se suscita esa otra resurrección. O sea que no hay más resurrecciones No conforme a la Biblia, No deja orden para establecer otro no da lugar. Es No da correcto. lugar. No da lugar. Punto. Mire, vamos a Apocalipsis ahora, para que usted vea la resurrección de vida y la resurrección de muerte. Vaya a Apocalipsis 20, vamos a leer del 1 al 6. Pero también nos vamos a quedar en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis, porque vamos a leer del 11 al 14. Pero primero vamos a leer del 1 al 6. Apocalipsis del 1 al 6. Usted me lo lee, hermano Carlos. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso en su sello sobre él. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El 6, ¿verdad? Sí, sí. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok. Mire, aquí está establecido bien claramente, ¿verdad? Que el Señor envió un ángel para que ate a Satanás por 1000 años. Y lo ata y le pone un sello para que no engañe más a las naciones. Después de eso, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tienen facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron los que el Señor le dijo que tienen facultad de juzgar? Pues le dijo a los apóstoles, ¿verdad? A los 2 apóstoles que ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron con Cristo 1000 años. ¿Lo ves? Aquí vemos, ¿verdad?, que esos que están allá arriba con el Señor no se dejaron marcar ni adoraron a la bestia. Eso quiere decir que ellos estuvieron abajo y enfrentaron a esa bestia, porque
la Biblia misma te dice que Él va a hacer guerra contra los santos y lo vencerá. O sea que esto es una cosa que no se puede eso. Y cuando yo dije que los apóstoles, el Señor le dijo que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, con eso le quiere decir que nosotros somos el Israel espiritual. O sea, no pierda esto de vista. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos injertados ese árbol. Ese árbol es ese pueblo. Nosotros fuimos, por la gracia de Dios, por creer en fe, somos injertados ese árbol. Ese árbol desgajaron a los judíos que no creían y los desgajaron a los que no son de fe, a los que no son espirituales. Puede ser judío de nacimiento, pero si no cree en Cristo no es hijo de Dios, no es pueblo. Todos somos pueblo, todos somos injertados. Nosotros somos hijos injertados a ese árbol. Así que no pierda esto de vista. Quiere decir que esos que estaban allá arriba, que eran decapitados, enfrentaron a la bestia, pero no se dejaron marcar, ni adoraron, ni lo adoraron. ¿Okay? Bueno. Y sigue el 5 y dice, entonces dice en su frente, y vivieron y reinaron con Cristo. Mira, si vivieron, quiere decir que fueron glorificados, ¿verdad que sí? Exactamente. Hubo una glorificación. O sea, hubo una resurrección. Es correcto. Se ejecutó una resurrección Es correcto. que es la misma resurrección que habla Tesalonicenses, que es para los que son de Cristo, porque ellos eran de Cristo. Es correcto. Todos igual que nosotros que hemos creído son de Cristo, incluyendo de toda lengua, pueblo, tribu y Es nación, correcto. como tú dijiste, Es el correcto. Israel espiritual. Entonces todo Israel será salvo. Es correcto. ¿Por qué? Porque son los que son de fe. Estos son contados como hijos de Dios. Es correcto. Entonces este es el asunto de eso. Es correcto, es correcto. Entonces sigue, el 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa es lo que vinieron de Cristo, la venida de Cristo que nosotros estamos esperando. Esa resurrección, que los muertos resucitan primero, luego nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos y seremos transformados, porque nosotros no podemos ir al cielo con carne ni sangre. Correcto. Tenemos que ser transformados. Esos son los que quedaron vivos hasta ese entonces, son transformados. Los que ya habían muerto, pues lógicamente esos muertos en Cristo primero tienen que resucitar. Qué bueno que ahí la Escritura lo menciona claramente en ese Apocalipsis 20, en el verso 5 especialmente, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Perdón, el verso anterior. Los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Correcto. Esos son los bienaventurados y santos. Que tienen parte, el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea que hay otra segunda muerte. Ya a nosotros, cuando Cristo viene a buscarnos, ya nosotros no morimos jamás. Pero hay otra muerte. Hay otra muerte, hay otra resurrección. Ahora vamos a buscar esa resurrección. Yo fíjate, antes cuando a mí me mencionaban esto, a mí se me quedaba una duda. Yo decía, venga acá, pues, quiere decir que solamente vamos a reinar con Cristo 1000 años y después ya se acabó. Y es que ahí lo que está hablando es ese reinado del periodo, el periodo terrenal en que Cristo está reinando aquí. Es correcto. Esos 1000 años. Pero no está diciendo que una vez culminen esos 1000 años ya tú ibas a volver a morirte, ni nada de eso. Ahí te está diciendo y lo aclara la nota. Que la muerte segunda no tiene potestad. En el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Que la primera resurrección, te lo está diciendo. Nosotros lo hemos mencionado que solamente quedan 2 resurrecciones conforme al orden que menciona Primera de Corintios 15. Y aquí lo está volviendo a repetir. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Es correcto. Que es aquella de la que está hablando. ¿Cuál es la primera resurrección? Los que son de Cristo en su venida. Correcto. Ahora, ¿cuál es la segunda? Ahora vamos a eso. Ahora usted, quédese ahí mismo en Apocalipsis 20. Vamos ahora a leer del 11 al 14. Dice así, el 11. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, el cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, oiga bien, vi los muertos, no los vivos, los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando él dice grandes y pequeños, no quiere decir niños, quiere decir el pobre que no tenía nada, el rico y el presidente de los Estados Unidos y todo eso, los pequeños que no tenían nada, y los grandes de la tierra. Dice, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros según sus obras. Ok, miren, cuando usted va donde un juez y usted es culpable, un ejemplo que usted hizo una fechoría y usted es culpable, pues el juez tiene que ir con libro. Usted ve que el juez ve un libro y abre un libro acá y abre otro libro acá, ¿verdad que sí? Porque él tiene que encontrar los datos de la acusación suya. ¿Ve? Entonces, ahí usted ve en la misma manera nosotros, literalmente, que cuando el juez se sienta, abre los libros y ahí encuentra su nombre y ahí encuentra el delito, el día que usted lo hizo, el delito que usted hizo y así sucesivamente, quién lo arrestó, ¿verdad que sí? Entonces el juez va a leer ese historial y es el que va a sentenciar. Eso es lo que está haciendo Dios ahí. Está con los libros ahí y lo están buscando en los libros todos los datos de su detalle, dice, ¿verdad? De las cosas que usted hizo. Dice que serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sencillo. Dice, el 13 dice, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ves? El Hades, todos los que estaban que estaban allá en cautivos allá, que estaban cuando Cristo bajó abajo, que eran los que estaban, los prisioneros que tenía Satanás allá abajo, que eran los que estaban perdidos, porque sin esperanza. Sin esperanza. Pues esos son estos, ¿ves? Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Leímos anteriormente que el último potestad, el último enemigo que el Señor iba a destruir era la muerte, ¿verdad que sí? Lo leímos anteriormente, ¿verdad que sí? Pues yo le dije que ustedes guardaran eso, ¿verdad? Pues aquí le dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, esos fueron lanzados, ya no tienen más potestad ninguna. Ahora vamos a estar nosotros siempre con el Señor. Ahora viene tierra nueva, cielo nuevo y vamos a hacer completamente otra cosa diferente. Entonces, ahí se derriba. Muchos hablan del milenio, que si el milenio, mire, que si el milenio dice que si, mira, aquí ve que hay dos resurrecciones separadas. Hay una de vivo y habla de 1000 años y 6 veces leímos 1000 años. 6 veces no puede decir que es un simbolismo. Está hablando 6 veces de 1000 años, que espera después de 1000 años, después de 1000 años. Y está dando base contundente a las escrituras de que cuando se está refiriendo al milenio, se está haciendo referencia al milenio una vez ya se ejecuta la primera resurrección, porque te está diciendo que la segunda resurrección no va a tener lugar hasta luego de esos 1000 años. Una vez pasan esos 1000 años, que es que Satanás es atado, que ya el Señor le ha dado potestad a los suyos para regir sobre las naciones junto con él. Está en el milenio, desciende, hace su pose aquí en la tierra. Aquellas naciones vienen a adorarla y nosotros tenemos un estudio que tiene que ver, que es del milenio, y explicamos por las escrituras que dice que va a pasar el milenio, que el león el niño jugará juntos, el niño meterá la mano en la mano de la víbora, el niño no va a morir menos de 100 años. Correcto. Eso es parte de ese milenio. Parte del milenio. Porque ahora mismo no hay niño que meta la mano en una víbora, ni el león que coma con el cordero paja. Correcto. Porque eso no existe ahora. Entonces, o sea, que va a haber dice que va a haber un periodo, ese periodo de esos acontecimientos que habla el Viejo Testamento, que lo habla Isaías. Isaías fue el que profetizó la muerte de Cristo exactamente como. Entonces eso otro de Isaías no sirve, porque es un futuro que viene. Pero habló de Cristo y dijo que Cristo iba a ser crucificado, iba a ser traspasado y cordero, que no iba a abrir su boca. Exactamente lo que le pasó a Cristo, él lo profetizó exactamente. Y no solamente eso, que vuelve otra vez y te lo recalca. Estamos en Apocalipsis 20, te vuelve y te recalca otra vez en el evento futurístico, que es lo que va a pasar, y vuelve y introduce el milenio que se había hablado allá. Vuelve y lo pone aquí en la misma posición. Ahora nos lo está explicando cómo es que se ejecuta. Primero, pasa la primera resurrección,
esos muertos. Y te está diciendo que hubo un grupo de muertos que no se levantó. Se levantaron en la primera resurrección los que eran de Cristo, los que habían creído en Él y habían permanecido en Él. Se levantan eso. Te está diciendo en el verso 5 de Apocalipsis 20, que lo puede leer el que lo tiene allá, pero los otros muertos no volvieron ¿cuántos años? 1000 años. 1000 años. Quiere decir que esa otra resurrección, esa segunda resurrección que queda, se va a ejecutar exactamente después del milenio. Con esto también los amigos que tienen la creencia de que estamos en el milenio hoy y diciendo que la resurrección en efecto basándose en el reino de Cristo y están diciendo que estamos en el milenio, no hay base tampoco para tal doctrina de que estamos en un milenio actualmente, porque el milenio, cuando dice la Escritura que se va a abrir, es precisamente luego de la resurrección, de la primera resurrección. Esos que resucitan de esa primera resurrección le está diciendo que van a reinar con Cristo 1000 años, exactamente. Luego de esos 1000 años, ¿qué se vuelve a dar? La última resurrección para los muertos, los que no vivieron, aquellos muertos los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años, que son los que van para muerte segunda, separados de la presencia del Señor, y que van según las Escrituras, a ir al lago de fuego, junto con Satanás y las bestias. Y déjeme decirle que un muerto para Dios no es el que está, es el que está en el sepulcro, que está ahí en el cementerio, pero también el que no creyó es un muerto para el Señor. Cuando un discípulo quería seguir al Señor, pero le dijo: déjame enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, como aquellos que no creen, déjalo que... O sea, un muerto para Dios es alguien que no cree. Estás muerto, no estás vivo. Dios ve un vivo, uno de fe, que cree. Ese es un vivo para Dios, ese es el que va a vivir. ¿Ve? Mientras tanto, Dios lo ve como muerto. Así que todas aquellas naciones que dice que bajó fuego y los destruyó a todos, eran muertos y no volvieron a vivir, y los sentenciaron, los juzgaron a todos. Dice que los juzgaron a todos aquí, a todos esos, después que pasó esos 1000 años. Así que ellos vieron a Cristo gobernar sobre su pueblo, pero como quiera no creyeron, y no fue una oportunidad que el Señor le dio, sino que el Señor los dejó ahí para que viéramos nosotros que aún viéndonos cómo Él gobierna sobre su pueblo, no iban a creer como quiera. O sea, qué cosa más tremenda, que aunque las Escrituras relatan el evento de la muerte, como tú dijiste, vimos las almas que estaban debajo del altar, que hay existencia. Vimos a Cristo cuando descendió a las profundidades de la tierra, dice que fue y se presentó, llevando, ¿verdad?, toda la evidencia, llevó consigo la cautividad y dio testimonio de lo que él, ¿verdad?, de lo que él había hecho. Fue bajo las profundidades, predicó a los espíritus encarcelados. O sea, que te está diciendo que hay actividad. Cristo murió, el cuerpo de Cristo estaba en la tumba, pero su espíritu descendió a las profundidades, donde estaba el infierno, y se encontraba en una esquina con el seno de Abraham, allí mismo donde estaban los muertos que habían muerto en esperanza. Cuando hablamos de la resurrección, en efecto estamos hablando de la resurrección que tiene que ser con el cuerpo glorificado. Porque quiero aclarar esto, porque los del milenio acuden a una resurrección no física, no del cuerpo, para establecer el milenio. Sin embargo, cuando las resurrecciones que se están mencionando aquí, está hablando de los muertos primero, los muertos en Cristo. O sea, estamos hablando de que ese cuerpo, al igual que el de Cristo, tiene que recibir un cuerpo glorificado. Ahora bien, mira qué dato más interesante, que también los que se fueron en la primera resurrección recibieron el cuerpo glorificado y fueron con Cristo. Los de la segunda resurrección, ¿qué cuerpo reciben? Un cuerpo igual que nosotros, una resurrección. Un cuerpo que no va a tener destrucción. Es correcto. Un cuerpo glorificado, que no va a ser, pero va a sufrir, correcto, porque va a tener un alma y va a sufrir en carne propia. Por eso es que es una muerte eterna. Pues, excluido de la presencia. Por eso está hecho así. Además, que si hubiésemos estado en el milenio, dice que lo glorificado, ¿ve?, como el pueblo lo que vino Cristo ¿verdad?, el arrebatamiento, y vino Cristo, la resurrección que nosotros estamos esperando, entonces estarían santos aquí ya glorificados, viviendo con pecadores, y eso no lo vimos aquí.
Ahora mismo no estamos viendo, como dije anteriormente, al león comiendo juntamente con el cordero, paja, comiendo paja. El león coge el cordero y lo tasaja ahora mismo. Y si un nene mete la mano en una cueva, ya tú sabes que la víbora lo va a morder. Correcto. Denis Ortiz dice amén. Bajo el evento de esto del milenio, de los 1000 años, ya los que son de Cristo ya pertenecen a Él, ya eso no ven muerte jamás. Es correcto. Ya esos siempre van a estar con el Señor viviendo. Reinan esos 1000 años, luego de esos 1000 años, es suelto Satanás de la prisión. ¿Y qué hace? Para que haya... Quiere engañar a las naciones que se quedaron. A los que estaban allí, que iban y veían a Cristo. Y gobernando sobre su pueblo. Pueblo, ellos iban allí, entraban a la santa ciudad, volvían y salían. Dice que Satanás fue suelto de la prisión a los 1000 años. ¿Y qué hizo con ellos de nuevo? Le echó fuego por el... No, los volvió a engañar. Lo volvió a engañar, sí, después lo destruyó. O sea, que Dios lo destruyó. O sea que viendo el reinado, por eso es que nosotros aquí no estamos estableciendo una salvación luego de este primer levantamiento. O sea, luego de que Cristo, luego de que los que son de Cristo se vayan con Él, yo no veo en las Escrituras que haya una segunda oportunidad, no la veo. Porque la Biblia dice que va a ser como los 10 de Noé, cuando cerró la puerta no hubo oportunidad más nadie. Cuando las 10 vírgenes se llevó las 5 y las otras no hubo oportunidad, tocaron la puerta en oración, ábrenos, ¿qué pasó? Te llevaste a esto y a mí me dejaste. Y él le dice, apartaos de mí que no los conozco. Y el Señor dice claramente, como dijo aquí, que Él se sentó y abrió los libros, y el libro de la vida. Pues el Señor dice que no se enaltezcan porque hubo sanación de parte de ustedes a través de Dios mismo, que lo usó usted para que hubiese una sanación o para que hubiese cualquier milagro. No se engrandezca de eso. No se engrandezca de que usted pues es un tremendo predicador y todo eso. Usted lo que tiene que preocuparse es porque tu nombre esté en el libro de la vida. Eso es lo que usted tiene que ver. Que su nombre esté en el libro de la vida. Para cuando abran ese libro, usted esté ahí. Su nombre esté ahí. Y usted sea llamado por el Señor y pase. Así que eso es lo que yo tengo. Esto ya acabó, según lo que tengo aquí, ya sé que el estudio fue bastante ligerito. Cualquier pregunta que usted tenga, usted nos puede llamar. Si acaso un texto bíblico que no entendió bien, pues nos llama, nos escribe y nosotros gustosamente, porque lo que nosotros queremos es que usted entienda la Biblia, entienda a Dios, que Dios ha sido sencillo para con nosotros, para que nosotros entendamos su palabra. Y así podemos caminar en el camino que Él quiere que nosotros caminemos. O sea, que no andemos perdidos. Hoy en día, usted lo que oye por allá es un arrastro secreto que no lo encontramos aquí. Esa resurrección no está en la Biblia. No está. Entonces, de acuerdo a eso, lo están engañando. Por eso es que el anuncio que le dimos fue que íbamos a proclamar las cosas erráticas que se están dando hoy en día en todas esas iglesias. Ese es el deber de Voz de Esperanza, ¿verdad? Y eso es lo que le queremos tramitar a todos aquellos suscriptores y seguidores de esta página. Darle la certeza que lo que vamos a estar trayendo aquí es a base de la palabra, y aquí no hay inventos amén. Ni tiros a los locos. Aquí lo que hay es palabra de Dios para llevarle una voz cantante al pueblo de toda esa mala información que se está recibiendo hoy en día en las iglesias y que tiene la iglesia muerta, porque Dios no aprueba la mentira, no aprueba en la verdad no hay mentira. Exactamente. Así que es bueno que usted aprenda esto, porque el Señor le dice a usted que se prepare, porque van a haber tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles. Y nosotros tuvimos un video anteriormente que hablamos de eso, que hoy en día no se van a dar de cuenta si el anticristo llega o no llega. Ni... Sí, porque ya eso ha proliferado tanto el problema. Y entonces la cosa no es esa, la cosa es que quieren que tú creas algo. Ahí acá no, porque eso es así, no, está mal, pero venga acá, si por la Biblia vemos otra cosa, ¿por qué yo tengo que seguir creyendo en una base? Entonces, eso no te da lugar a ti a prepararte, porque tú estás pensando que tú no vas a ver tal cosa, tú no vas a ver aquí una aparición de anticristo, que eso es imposible, porque la enseñanza que nos han dicho que eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? No hay break a prepararte, porque
te recostaste y te quedaste cómodo. Mira, nos escribe Juan Battle, esa resurrección final para juicio definitivo. Nos escribió también Denis Ortiz, dice amén. Carmen Orama dice amén, y también Dios dice lo guarde. poderoso estudio, dice poderoso Amén, estudio. amén. Gloria a Dios por eso, gloria de Dios. Comparte por ahí, Carmen, Es y correcto. pendiente a nuestra página, eso es lo que nosotros hacemos. Es correcto. Miren, nosotros sabemos, como nos ha pasado a nosotros, que si usted dice que no va a haber un rapto secreto, usted va a ser la ovejita negra de la iglesia. Le van a dar duro. Pero es bueno que usted escuche también lo otro que hay, la otra parte que hay, aparte de lo que se le dice a usted. Porque sí le predican a Cristo y eso es muy bueno. Pero si hay dice el Señor que si hay un poquito de levadura en esa masa, la daña completa. La daña. Porque usted va a estar en una laguna y no va a entender las cosas. Y es bueno que usted la entienda, porque dice que el Señor mismo dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. La verdad fue la que Él nos dejó, el Evangelio tal y como nosotros, ¿verdad? Fuimos a través de estos textos bíblicos y vimos, ve que claro es el Señor. Ese es Dios que nos está diciendo, mira, conoceréis la verdad y nos va a hacer libre. Porque vamos a conocer la verdad, vamos a conocer verdaderamente cómo Dios ha tratado al hombre desde un principio y sigue buscándolo para que se salve. Y Él quiere que todos nosotros nos salvemos. Pero no pierda, ¿verdad?, la fe y no pierda el oír el otro lado de la moneda. Mire el otro lado de la moneda. No se quede simplemente oyendo lo que le dicen en su iglesia. ¿Ve? Siempre busque de la palabra de Dios. Si usted tiene cualquier pregunta, como dije anteriormente y los hermanos le han dicho, llámenos, escríbanos. Y nosotros gustosamente lo llevamos a través de la Biblia. Lo que nosotros podamos ayudarle, pues lo ayudamos. Nos ayudamos mutuamente. Porque usted nos trae esos textos bíblicos y nosotros nos enriquecemos también porque a la misma vez nos sentimos, ¿verdad?, mutuamente ayudándonos unos a otros. Como se supone. Bueno, yo de mi parte ya yo me despido y el estudio se dio completo. Si fuera alguna cosa que apareciera, sería alguna duda o alguna inquietud o alguien que nos venga a traer algún dato adicional, pues lo recibimos y también contestamos. Así que Dios le bendiga. Que le habla por aquí su hermano Héctor Morales, que se despide y manténganos siempre en sus oraciones. Dios le bendiga. Amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Que la mano de Dios poderosa esté sobre ustedes y sobre toda su familia, sus hijos, sus nietos. Que Dios los proteja y los bendiga de una manera especial. Que los ángeles acampen en cada rincón de sus hogares, así como en los nuestros. Y que siempre los acompañen y los lleve a toda verdad y a toda justicia. Este hermano que le habló es el hermano Santos Soto. Dios los guarde y Dios los bendiga. Y hasta la próxima estudio. Esté pendiente al próximo estudio que lo vamos a anunciar. Dios le bendiga, esté pendiente, ¿verdad?, a las promociones que vamos a estar trayendo para que se pueda gozar y pueda recibir ese refrigerio que en un domingo sí, un domingo no, traemos. Así que Dios le bendiga, hasta el próximo estudio. Dios te bendiga, Bastel.